Buenos días. Hoy lo que vamos a ver es un tema de seguridad. Básicamente, una serie de recomendaciones desde el punto de vista de la seguridad en el trabajo que hacen a la necesidad de operar válvulas de todo tipo en forma correcta. Este tipo de operaciones, el movimiento de las válvulas, la operación de la válvula, tanto para apertura como para cierre, vamos a ver que en general producen bastante cantidad de accidentes, que son accidentes que por ahí no se registran, y básicamente estos accidentes ocurren porque la gente opera mal las válvulas. Entonces, es una forma eh, de saber cuál es la forma correcta que nosotros deberíamos transmitirle a la gente. Este es un procedimiento específico de operación de válvulas, y en muchos casos lo que hicimos para poder explicarlo fue recrear algunas condiciones o algunas situaciones que están hechas a propósito para poder utilizarlo didácticamente, para poder explicar qué es la forma correcta de operación de válvulas. Cuando nosotros hablamos de válvula y en una industria es normal que tengamos válvulas de todo tipo. Nos vamos a encontrar que hay válvulas de bola, que son pequeñas como esta, o muy grandes, válvulas de diafragma, de compuerta, de cuchilla, válvulas de mariposa, válvulas de retención, válvulas de agua, electroválvulas, válvulas neumáticas, automáticas, hidráulicas. Es decir, la cantidad de válvulas que hay es infinita. Nosotros nos vamos a dedicar básicamente o principalmente a tomar como ejemplo aquellos que se conocen como válvulas esclusa, que son las más usuales, las más frecuentes y en general las más grandes. Vamos a ver que tenemos en general como una clasificación primaria, pero no total, porque hay mucho más, válvulas que son o se llaman válvulas de globo, válvulas de compuerta o de esclusa, que son las que tienen un cierre, las válvulas de mariposa, que son de media vuelta, algunas que nosotros podemos operarlas manualmente a través de una palanca y otras que tienen hasta reductores este, de fuerza para poder operarlas porque son muy pesadas, muy grandes en algunos casos. Básicamente la más conocida es la válvula esclusa, que es una válvula que nosotros hemos visto en la mayoría de las industrias. Esto aparece para muchísimos fluidos diferentes, es una válvula de operación más o menos sencilla, que a veces trabaja en forma vertical, a veces inclinada, a veces en forma horizontal, pero el tema es hacer bien la operación de cierre o apertura de esas válvulas para no dañar la válvula y no dañar al operador. Esto que parece muy sencillo, que parece una cosa bastante frecuente y que se supone que todo el mundo debería saberlo, en la realidad nos vamos a encontrar con un montón de problemas que la gente al operar estas válvulas suele hacer mal, y eso nos puede dar lugar a algún incidente o algún accidente. Por eso es importante tener en claro cuál sería la forma correcta en la operación de estas válvulas. Básicamente, arrancando con la válvula esclusa, que es la más frecuente, tiene un tornillo, una manivela o volante. Ese tornillo sube y baja y lo que hace es cerrar una esclusa metálica sobre un asiento, produciendo el cierre del paso de fluido a través de la válvula. Estas válvulas son relativamente sencillas dentro de lo que es el mundo de las válvulas, pero el tema es que algunas son de operación manual, y las hay también con elementos de reducción para reducir el esfuerzo que se hace porque son de gran diámetro. Vamos a ver que hay válvulas de este tipo que son muy importantes. Básicamente, en las esclusas nosotros tenemos de dos tipos, las que son de cuchilla y las que son de tapón. Entonces, esto funcionaría de la siguiente manera: el fluido viene por acá, el tapón está levantado, el fluido pasa por dentro de la válvula y sigue por la cañería. Cuando yo quiero cerrar la válvula, giro el volante lo suficiente como para que el tapón asiente sobre su asiento normal y se interrumpe el fluido o el paso de ese tipo de fluido que estoy manejando. Nos vamos a encontrar con que estas válvulas a veces conducen fluidos químicos, fluidos que están calientes, elementos que tienen altísima temperatura como vapor a muy alta temperatura. Y cuando estoy hablando de muy alta temperatura estoy diciendo más de 100 o más de 200 o más de 300 grados. Por lo tanto, la operación es importante que esté bien hecha. Cuando en determinados circuitos existen procesos que ya están
estandarizados o están automatizados, nos vamos a encontrar con muchísimas válvulas que son automáticas, que tienen accionamiento neumático o eléctrico a través de un servomotor, donde ya la intervención humana es mucho menor, lo que se hace es más bien mantenimiento. Aquí lo que vamos a trabajar es sobre aquellas válvulas que son manuales. Las válvulas neumáticas simplemente tienen un diafragma que recibe aire o libera aire y entonces hace que ese diafragma se expanda, baje el vástago y cierre la válvula o la abra. Y hay válvulas de seguridad que trabajan en forma automática a través de un resorte, de un sistema que está precalibrado y que cuando llega a determinada presión, por eso se llama válvula de seguridad, abren liberando la presión y evitando que el recipiente o la cañería o el sistema que están protegiendo se dañe de alguna manera. En este caso, en este tipo de válvulas es importante el timbrado, lo que se llama el timbrado de la válvula, que es la calibración de la válvula para que abra a la presión correcta. Esa presión se determina en cada caso en función del tipo de equipo que yo estoy protegiendo. Si el equipo trabaja, no sé, a 100 kilos de presión, habrá que calibrar la válvula para que abra a una presión que ya está regulada o está calculada de acuerdo a las normas. Puede ser el 10%, el 50%, dependerá del tipo de equipamiento que yo estoy protegiendo y del tipo de válvula que estoy utilizando. Aquí nos vamos a referir fundamentalmente a lo que son válvulas de tipo industrial. En algunos casos nos vamos a encontrar con válvulas que son realmente muy grandes. Aquí tenemos dos ejemplos de válvulas esclusas de gran diámetro. Estamos hablando de una válvula que tiene prácticamente 1,50 m, 1,40 m de diámetro de paso, donde la actuación de estas válvulas se hace en algunos casos a través de un servomotor, es decir, un motor que simplemente hace el trabajo del operador, a veces porque están a distancia, a veces porque son muy pesadas para moverlas a mano. Otras tienen un sistema de reducción con engranajes que lo que hace es minimizar la carga para el operador. Pero esos son detalles. El tema es que siempre se van a encontrar con válvulas que son de tamaños importantes. Aquí tenemos una válvula de gran diámetro, la podemos comparar con la altura de las personas que están al lado, que tiene un sistema operativo que es eléctrico, es decir, tiene un servomotor. Pero además tiene una manija que permitiría, si el servomotor no funciona por alguna razón, operar la mano, lo cual demanda de una plataforma y alguna forma de llegar hasta ese lugar porque la válvula no está accesible fácilmente. Nos podemos encontrar con válvulas como esta que tienen un sistema de reducción que lo que hace es minimizar el esfuerzo que se hace sobre el volante. Simplemente un reductor donde por cada 20 vueltas que se le da al volante levanta 3 centímetros. Dependerá del tipo de válvula, pero básicamente todas funcionan de la misma manera. Hay válvulas que son de muy gran tamaño, como algunas válvulas globo que se usan para la operación de ductos de alimentación de agua, por ejemplo, que lo que se operan es con un cilindro hidráulico que levanta un contrapeso, abriendo o alineando el globo con la válvula y entonces permite el paso del fluido. Son simplemente detalles como para que uno sepa qué es lo que se va a encontrar en la industria y cómo operarlo. En cuanto a la operación normal y manual en general de la red de válvula, vamos a encontrar que se operan a mano, donde no se necesitan herramientas, el sistema es económico porque prácticamente no demanda de ninguna operación manual, requiere fuerza, puede haber riesgo de lesiones, puede haber riesgo de corrosión, de óxido o depósitos que te obliguen a forzar esa válvula porque cuesta mucho abrirla. La segunda forma es a través de una llave llamada llave F o grifa, que es una llave muy económica, pero bastante riesgosa desde el punto de vista de las lesiones cuando no se hace bien la operación o se puede dañar la válvula. Hay sistemas con actuadores fijos que tienen un sistema de reducción y entonces puede ser un motor eléctrico o puede ser un sistema de servomotor que se maneja a la distancia simplemente apretando un botón
Y hay sistemas de apertura de válvula a través de actuadores de válvula, que son pequeñas herramientas, normalmente eléctricas, parecidas a lo que podría ser una máquina agujereadora, tienen un sistema de pilas o una carga de batería, y que se adaptan a las válvulas haciendo el trabajo del operador, es decir, lo que evitan es el esfuerzo de hacerlo manualmente. Son distintas formas de operar la red de válvulas, pero estas formas eh, tienen que ser consecuentes con las recomendaciones que nosotros le demos a la gente respecto de la forma correcta de hacer la operación para no lastimarse, para no tener un accidente o no generar un incidente. Una cosa importante es que, primero, al operar válvulas de cualquier tipo, siempre deben utilizarse elementos de protección individual, como pueden ser protección ocular, guantes, calzado de seguridad, casco, ropa de trabajo, protectores auditivos, es decir, todo el equipamiento que nosotros necesitamos para cualquier tarea. Pero en el caso de las válvulas vamos a ver que es muy importante el uso de los elementos de protección personal para protección del operador, del trabajador que va a hacer esa maniobra. A veces las válvulas son chicas, a veces las válvulas son muy grandes, y el esfuerzo o la posibilidad de un accidente siempre está presente. En segunda instancia, el personal que opera las válvulas debe estar capacitado, tiene que saber qué es lo que va a operar, tiene que estar capacitado previamente en el uso, cómo se mantiene, la seguridad operativa de esa válvula. El operador siempre tiene que saber cómo abrir y cerrar las válvulas en una forma técnicamente segura, es decir, que no rompa la válvula ni se lastime él, y ergonómicamente correcta para no dañarse la cintura, la espalda o los brazos, evitando así incidentes o accidentes que pudieran producirse en esa operación de apertura de válvula. Una regla muy simple dice que antes de operar una válvula, independientemente del tamaño o del fluido que conduzca la válvula, el operador debe observar su estado, el entorno, la posición en que se encuentra y analizar la maniobra correcta a realizar. Esto es no improvisar, fundamentalmente para no resbalarse, no romper la válvula, no evitar que salga un chorro de vapor violento y que lo queme. Es decir, tomar las precauciones necesarias de cómo es la operación que se va a realizar. Esto es lo que sería la planificación de una tarea, que en este caso parece sencilla, pero tiene sus trucos y sus problemas. Una cosa importante a saber, y que nosotros tenemos que explicarle siempre a la gente que va a operar válvulas, es que las válvulas que estén señalizadas con algún tipo de cartel, de tarjeta, de señal inhibitoria, o aquellas que estén bajo permiso de trabajo, no deberán ser tocadas sin autorización, porque nosotros podemos cometer la torpeza de abrir una válvula que conforma un proceso de un permiso de trabajo, y al abrir la válvula estamos permitiendo el paso de vapor o de un líquido caliente o de alguna cosa que pueda lastimar a alguien que está en otra parte de la planta, y que está trabajando sobre ese circuito. Entonces, aquellas válvulas que están señalizadas no se deben tocar. Esto es muy importante y hay que repetirlo muchísimas veces. A veces la gente supone que la válvula, que el cartelito que tiene es viejo, y dice, no, operala igual. No, no es así. La válvula no se toca si tiene una inhibición de alguna naturaleza. Estas válvulas pueden tener identificadores de válvula, como aquellos que identifican con un número o con un sistema de seguridad intrínseca o con algún procedimiento. Puede ser una válvula que esté identificada porque está enclavada con un permiso de trabajo para hacer una operación. Nosotros podíamos cometer el error de violar ese procedimiento y abrir una válvula de una cañería que conduce ácido, por ejemplo, y en la otra punta, a 200 metros de distancia, hay alguien que está trabajando y lo quemamos vivo. Entonces, el tema de respetar los permisos de trabajo, las tarjetas de señalización, es sumamente importante y hay que repetirlo hasta el cansancio. Lo mismo que cuando una válvula tiene algún sistema de bloqueo. Esos sistemas de bloqueo en general están enclavados con un permiso de trabajo, suelen tener uno o más candados, puede tener un precinto, puede tener algún sistema de enclavamiento que indique que no se tiene que sacar ni se tiene que remover el enclavamiento por más que haya una urgencia. Esto es una operación que tiene que hacerse siempre coordinada entre la parte operativa, la parte de mantenimiento, la parte de producción, para evitar accidentes e incidentes a las personas. Nos podemos encontrar con algunas válvulas
que presente, por ejemplo, fugas de vapor, de líquido, a presión, o algún gas de algún tipo, esa válvula no debe ser manipulada sin haberse tomado las precauciones necesarias para evitar las lesiones que pueda sufrir el operador. Esto es muy importante que la gente lo respete, que lo tenga en cuenta. En general, en los circuitos de una planta industrial nos podemos encontrar con mucha de esta válvula que pueda tener algún tipo de fuga cuando el mantenimiento no es bueno, cuando la válvula está dañada, cuando la válvula fue mal operada, fue forzada de alguna manera, y nosotros lo que tenemos que saber, o lo que tenemos que tratar de evitar siempre, es evitar las lesiones al operador. Por lo tanto, válvula que pierde no se toca. Se puede hacer un ajuste de empaquetaduras en algún caso, con mucho cuidado de que ese ajuste no sea lo suficientemente fuerte o excesivo como para romper los vástagos de la empaquetadura y que la cabeza de la válvula salga disparada. Cuidado con esto, porque hay muchos accidentes de este tipo por desconocimiento en lo que se va a hacer. El que lo hace normalmente es la gente de mantenimiento, que conoce la válvula, conoce los procedimientos correctos, el permiso de trabajo que tienen que sacar, cuál es el problema que tiene la válvula. Quizá la válvula está con un permiso de trabajo y ese mantenimiento de las empaquetaduras está previsto hacerlo, pero no se pudo hacer. Entonces habrá que esperar que la válvula se repare y no operarla o ajustarla con buena voluntad, porque podemos cometer un error. Siempre, y de ser posible en la mayoría de los casos, las válvulas deberán ser operadas preferentemente en forma manual. La válvula tiene que estar mantenida y lubricada lo suficiente como para que yo no tenga que utilizar herramientas auxiliares que fuercen la condición normal de la válvula. Esto, que parece algo muy simple, a veces nos podemos encontrar con válvulas que no están lubricadas o están dañadas en la rosca o tienen algún problema, y entonces la operación ya no se puede hacer a mano. Ahí hay que tomar otras precauciones. El procedimiento normal sería a través o hecho a través de las manos. En aquellas válvulas de gran tamaño y solo cuando sea necesario, no como una cosa habitual, se pueden utilizar herramientas auxiliares, tales como lo que se llaman grinfas, para lograr el primer tramo de apertura, es decir, lo que se llama el despegue de la válvula. Luego de lo cual se deberían mover a mano. Las grinfas hay que calzarlas cuidadosamente para evitar que puedan zafarse y producir lesiones al operador o daños a la instalación. Si yo utilizo mal una grinfa, puedo romper el volante de la válvula y entonces estoy teniendo un segundo problema bastante complicado de resolver. Estas grinfas son industriales, se venden, hay grinfas de seguridad como estas que nosotros vemos aquí, que abrazan la válvula, se puede trabajar correctamente, y lo que no hay que hacer es improvisar con una grinfa que no es la correcta. Entonces, siempre en la utilización de esas herramientas hay que tener cuidado. A veces hay herramientas que se hacen con un pedazo de hierro aletado, que son herramientas hechizas, herramientas caseras, que nosotros suponemos o podemos tener la condición de que son útiles, pero resulta que no está bien construida, y cuando vamos a hacer fuerza se rompe. Entonces ahí tenemos que evitar esta condición de posibilidad de que la válvula se utilice con una grinfa y me genere un accidente de trabajo sin que yo lo esté esperando.